Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en el territorio de Zebulón y Neftalí. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: «Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca». Nos encontramos en Cafarnaúm, en la orilla noroccidental del lago de Tiberíades. En esta aldea se excava desde hace 100 años. ¿Por qué tanto interés por esta aldea? Nos lo dice un cartel que colocamos a la entrada de las ruinas: Cafarnaúm, la ciudad de Jesús. Tal vez ninguna otra aldea tenga tantos recuerdos evangélicos como esta pequeña ciudad. Es un hecho que ya Mateo, que era de Cafarnaúm, dice que Jesús, dejada Nazaret, fue a vivir a Cafarnaúm. En griego, puso su casa. Cafarnaúm, atravesada por la vía Maris, la principal y antiquísima ruta de conexión entre Egipto y Damasco, era muy frecuentada. Esto explica la presencia de un destacamento de soldados bajo la jurisdicción del centurión mencionado por los evangelios. Por ser localidad de frontera entre las dos regiones de los hijos de Herodes, Cafarnaúm era sede de aduana. Aquí el publicano Mateo desarrollaba su profesión antes de convertirse en discípulo de Jesús. Aquí hemos encontrado una piedra millar. Se pensaba además que el camino de Damasco pasaba por Tabga, hacia arriba, hacia el norte. Sin embargo, sabemos ahora que pasaba por Cafarnaúm. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres». Al instante, dejando las redes, les siguieron. Durante los 3 años de su predicación itinerante en Galilea, llamados a su lado de los 12 apóstoles, Jesús hizo de Cafarnaúm su residencia estable y el centro de irradiación de su ministerio público. Jesús era jurídicamente considerado residente de Cafarnaúm. De hecho, aquí fue abordado por los recaudadores del impuesto del templo. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Las excavaciones realizadas por los franciscanos a inicios del siglo XX llevaron al descubrimiento de un elegante edificio pavimentado en mosaico polícromo de fines del siglo V, estructurado en 2 octógonos concéntricos, además de un semioctógono más externo con función de deambulatorio. La identificación de esta construcción como una iglesia se hizo cierta cuando en 1968 el padre Virgilio Corvo descubrió el ábside orientado al este y en su interior una pila bautismal. Se trataba de comprender si este edificio bizantino, utilizado por la comunidad cristiana, era el mismo lugar descrito por el peregrino anónimo de Piacenza en el año 570. Vinimos a Cafarnaúm, a la casa del Beato Pedro, que actualmente es una basílica. Cuando levantamos los mosaicos con el pavo real, por ejemplo, que estaba en el octógono central, comenzaron las sorpresas. Una cantidad enorme de fragmentos de revoque bajo el mosaico que era el relleno para elevar el nivel respecto al precedente. Nos encontramos con una iglesia sobre otra. Y este es el eslabón de la cadena hacia el periodo más antiguo.
De la iglesia bizantina de finales del siglo V descendemos hacia el cuarto siglo. En el cuarto siglo, sin duda, había aquí una estructura que nosotros hemos llamado, de manera algo ostentosa, Domus Ecclesia, o sea, una casa destinada a iglesia, a lugar de culto. Se trata de una habitación cuadrangular de alrededor de 6 metros de lado, dividida en dos por un arco mediano, sucesivamente revocada y decorada con pintura. Los signos del secular paso de los peregrinos, 165 graffiti, se conservan hoy en el Museo de la Flagelación y testimonian que los arquitectos bizantinos construyeron el octógono central de su iglesia exactamente sobre un anterior y muy frecuentado lugar de culto cristiano. La sala venerada se hallaba físicamente separada del resto del poblado por medio de un importante muro de 112 metros de largo que la circundaba por sus 4 lados. Se accedía al interior del recinto a través de 2 pequeñas puertas, un vestíbulo oriental con piso de piedra caliza y otro pequeño espacio de unión señalaban la entrada a la sala venerada. Todo el complejo, que formaba un verdadero santuario, fue visitado y descrito por la peregrina Egeria a inicios del siglo V. En Cafarnaúm, luego de la casa del príncipe de los apóstoles, o sea, San Pedro, se ha hecho una iglesia. Las paredes de esta casa están aún en pie tal como fueron antiguamente. Dice que la casa de Pedro fue transformada en iglesia. Agrega, pero sus paredes son tal y como eran antiguamente. Esto es de gran valor. Exactamente como nos lo encontramos nosotros, o sea, que los suelos han sido reconstruidos y superpuestos, pero las paredes quedaron intactas, hasta tal punto que en ellas encontramos diversas capas de revoque y entre estos revoques graffiti condecorados. Por lo tanto, resulta cierto que lo que encontramos es la tradicional casa de Pedro. La transformación de la sala venerada en la iglesia había comenzado ya siglos antes de Egeria. De hecho, hacia fines del siglo I, el piso original de piedra y tierra apisonada se reviste con al menos 6 capas superpuestas de cal blanca. Un indicio considerado como una especial atención reservada únicamente a esta habitación que, por otra parte, se puede datar con seguridad por los restos encontrados entre las capas. Sugerimos que ya en el primer siglo después de Cristo, al máximo en el segundo siglo, esta casa comienza a tener particular veneración, interés, por parte de una comunidad que nosotros conocemos a través de las fuentes literarias. Eran los judeocristianos de este lugar. De algunos antiguos documentos judíos, y según una fuerte tradición que perdura hasta el medioevo, resulta que en Cafarnaúm vivía un grupo de judíos llamados minim, o sea, heréticos respecto del judaísmo ortodoxo, del que se habían separado para seguir una particular forma de vida cristiana. Probablemente fueron estos primeros seguidores de Cristo los que transmitieron durante los 4 primeros siglos de la era cristiana la memoria de la casa de Simón Pedro. Desde el principio comenzamos a excavar afuera y aquí encontramos 3 pavimentos superpuestos. Lo mismo en la ínsula sagrada, o sea, la ínsula donde está la tradicional casa de Pedro, tenemos 3 suelos. Y estos suelos de cerámica son sin duda del siglo I. Y bajo el pavimento más antiguo estamos en un periodo anterior incluso a Cristo, periodo helenístico. Por debajo de los cimientos de la iglesia octogonal y de los muros del santuario judeocristiano se descubrieron 6 habitaciones cerradas, entre ellas la venerada, con los típicos suelos de piedra, dispuestas alrededor del patio abierto, como era habitual, con escaleras y horno.
Se entraba por una puerta de la que aún es visible el muy bien conservado umbral de piedra basáltica. Por lo tanto, se entra por el este. Se pasa por un umbral y luego alrededor hay casas que perfectamente pueden ser usadas por diferentes familias. Una de estas casas es ese aposento que llamamos la sala venerada. Solamente Marcos nos habla de esta puerta. Unos días después entró de nuevo en Cafarnaum y se difundió la noticia de que estaba en la casa y se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 personas. Como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y, haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Cuando se habla de aquel paralítico bajado del techo, no. Lucas, que viene del mundo de los gentiles, habla de un tejado. Pero aquí no nos encontramos ni media teja. En cambio, Marcos no habla para nada de tejas. Levantaron el techo. Podemos concluir fácilmente que no eran más que unos techos muy ligeros, fáciles de descubrir, de levantar, incluso si había alguien debajo. Un espacio transparente dentro del moderno memorial permite al visitante de hoy entrar desde lo alto en la sala venerada, acercándolo a los episodios evangélicos que se desarrollaron aquí. Mirando alrededor se aprecian las sugestivas ruinas de la antigua aldea de Cafarnaúm. Entraron en Cafarnaum y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Las espectaculares ruinas de la sinagoga blanca, poco distantes al norte de la basílica octogonal, no pertenecen, como se suponía a inicios del siglo XX, a la sinagoga donde Jesús habitualmente curaba y enseñaba. Pero la sinagoga descrita por el Evangelio, la construida por el centurión pagano, aquella de la que Jairo era uno de los jefes y donde Jesús prometió la Eucaristía con el célebre discurso sobre el pan de vida, se encuentra en el mismo lugar. Las excavaciones descubrieron la gran cimentación de piedra basáltica de 20 metros por 8, aproximadamente a 2 metros de profundidad bajo la actual nave central. La misma investigación, según los restos y el tesoro de 40.000 monedas recuperado bajo el suelo, permite concluir que la monumental sinagoga blanca fue construida en el siglo V, más o menos contemporáneamente a la iglesia bizantina. La última gran transformación de la sinagoga se produjo no antes del 470, porque todas las monedas más tardías llevan a esta fecha. Los capiteles esculpidos, los frisos de las cornisas, la variedad de las figuras y las ornamentaciones son de una riqueza sin parangón. El edificio se extendía sobre 2 pisos de altura y comprendía una gran sala de oración dividida en naves por un estilóbato, un triple pórtico anexo sobre el lado este y un balcón independiente cerca de la fachada orientada hacia Jerusalén, donde se encuentran las arquitecturas más refinadas. A lo largo de las paredes internas, revestidas de estucos, se hallan las hileras de asientos adosados a la pared y cerca de las puertas de entrada los nichos arquitectónicos para el rollo de las Escrituras y la cátedra de Moisés, cuyos elementos están expuestos ahora en el área arqueológica. El muro de basalto que sustenta la sala de oración visible sobre el lado oeste junto a la calle empedrada podría corresponder al de un edificio sinagogal intermedio entre el del centurión y el bizantino de finales del siglo V, al que parece referirse este texto de Geria.
Allí, junto a la casa iglesia, se encuentra también la sinagoga donde el Señor curó a un endemoniado, a la que se sube por muchos escalones. Esta sinagoga está hecha de bloques cuadrados. A través de las excavaciones pudimos reconstruir, no digo toda la historia, pero sí una buena parte de la historia de Cafarnaum, que es larguísima. Incluso aquí, a dos pasos, hay edificios con una pavimentación bien preservada, donde hallamos monedas del XV siglo después de Cristo. Nos encontramos, por tanto, desde el tercer milenio antes de Cristo hasta el XV siglo. Por si fuera poco, contamos con la sucesión casi ininterrumpida, especialmente desde el período romano, que nos interesa más, hasta el periodo del XI siglo. Los 12 conjuntos de viviendas sacados a la luz por el trabajo de los arqueólogos permiten reconstruir la vida común de la aldea, con sus numerosas actividades domésticas, generalmente desarrolladas por varias familias en los patios comunes de las casas, artesanales, como la producción de vidrio, cerámica, utensilios en piedra, agrícolas, con los campos de trigo, los palmares y los olivares abundantes, comerciales, con los productos de exportación e importación, industriales, con molinos y lagares de aceite. Hallamos esa estructura realmente impresionante, un lagar público, porque además del sistema de la muela, encontramos a un lado un conjunto de pequeños espacios donde cada propietario llegaba al lagar y colocaba allí su recipiente para luego recoger el aceite que necesitaba. Muchos episodios del Evangelio, a los ojos del visitante, encuentran un escenario real e impresionante que los hacen inesperadamente contemporáneos. También el Papa, cuando vino aquí, Juan Pablo II, quedó impresionado. Yo lo veía, lo acompañé justamente aquí y él mismo nos dijo: continúen las excavaciones. Le dije: Santidad, usted es el primer sucesor de Pedro que ve con los ojos estas escaleras, ese horno, esos muros, ese umbral.